Listo, yo creo que ya vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta por ahí Adri. Y falta Jenny. Vale. Bien. Bueno, retomando lo de la sesión de hace un rato, estábamos empezando a tocar el tema específico de la gerencia, ¿vale? Entonces hablábamos que la gerencia es uno de los puestos más importantes que tiene que haber en la empresa o que existen dentro de la empresa. Y pues nada, simplemente el gerente es el que se va a encargar, como su nombre lo dice, pues de dirigir, ¿sale? Como tal, tanto a la empresa como a los empleados. Empezamos a tocar algunos aspectos importantes sobre algunas definiciones sobre bueno, escritores y, ¿cómo se le dice? Y científicos, en este caso, investigadores que se dedicaron a estudiar un poquito más de lleno la parte de la dirección, que bueno, independientemente a la administración en general, tenemos que la parte de la gerencia
es un tema muy, muy extenso. Empezamos a hablar un poco sobre Peter F. Drucker. Decíamos que para Drucker existen 3 tareas que deben ser primordiales en la gerencia. Mencionábamos que una de ellas era cumplir el propósito y misión específicos de la institución. La segunda de ellas era hacer productiva la labor y que el trabajador se sienta realizado. Y número 3, dirigir los impactos y las responsabilidades sociales. De estas 3 tareas primordiales que Drucker menciona, cabe señalar que una de las más importantes, o si no es que siento que la más importante hoy en día, es la número 2, la de hacer productiva la labor y que el trabajador se sienta realizado. Anteriormente, cuando se trabajaba, digamos que de forma clásica o tradicional, es decir, por medio de lo que es, de cómo funcionaba el capitalismo, es decir, que el patrón únicamente mandaba al trabajador y el trabajador tenía que hacer pues su trabajo, pero sin importar las condiciones laborales tenía que cumplir para recibir un salario. En este caso, desde hace algún tiempo para acá, hacer la labor productiva y que el trabajador se sienta realizado es un aspecto muy, muy importante dentro de todo esto. Si el trabajador no está contento, el trabajador no va a efectuar o no va a llevar a cabo sus labores pues de manera efectiva. Ahora, esto no quiere decir que se le tienen que cumplir todos sus caprichos al trabajador, o sea, tampoco es así de, no voy a trabajar porque no tengo esto, ¿no? O sea, tampoco se trata de cumplir caprichos. El punto es que debe existir un ambiente laboral sano que te permita desarrollarte y te permita pues tener crecimiento dentro del espacio o del círculo que te rodea. Entonces, por lo tanto, esta parte de que hacer sentir realizado al trabajador es hacerlo sentir parte de la empresa, hacerlo sentir que es como una familia, un lugar al que pertenece y que tenga ese sentido de pertenencia también por la institución o por la empresa. Es decir, que le den ganas de representar lo que está haciendo y en dónde está. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer, no sé, los trabajadores de Bimbo. La mayoría de los trabajadores de Bimbo pues están contentos trabajando en Bimbo porque en realidad las condiciones laborales son muy buenas, los préstamos son muy buenos, las prestaciones, bueno, en este caso prestaciones en general son muy buenas, el ambiente laboral es bueno, festejan esto, festejan el otro, les dan premios, bla, 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 ¿no? O sea, de esa manera es como se debe de sentir o hacer sentir al trabajador, pues de una forma como, pues, realizado, por así decirlo. Por otro lado, tenemos que también el concepto de gerencia incluye destrezas, técnicas administrativas y la comprensión de las relaciones humanas en las organizaciones. Esto lo dijo Vivar en el 2000. Ajá. Entonces, esta es otra perspectiva por parte de Vivar. Nos dice que entonces las destrezas y las técnicas administrativas deben ser características importantes que todo gerente debe tener o todo alto directivo. ¿Sale? Esta parte de la comprensión de las relaciones humanas es lo que hablábamos hace un momento, de hacer sentir pues bien al trabajador con un sentido de pertenencia. Tenemos entonces que la palabra gerencia puede definirse, según Callejas en el 2005, número 1, como la formulación, ejecución y evaluación de acciones que permiten que una organización logre sus objetivos. Número 2, es la coordinación de todos los recursos a través del proceso planeado, en este caso organización, dirección y control, a fin de lograr los objetivos establecidos. Y número 3, la gerencia es también considerada como una disciplina académica o un campo de estudio. ¿Sale? Entonces, bien, vamos a tener que todo este panorama que abarca la gerencia,
en realidad tiene muchas formas de definirse, pero más que muchas formas de definirse, tiene muchas aportaciones por parte de cada uno pues de los estudiosos de esta área. Algunos hablan específicamente de características ejecutivas, otros hablan sobre características como valores, otros hablan a lo mejor como poder de pensamiento, poder de organización, entre muchas otras cosas. Hablando respectivamente sobre esto, si volvemos a mencionar a este personaje llamado Peter F. Drucker, tenemos que el gerente debe dejarse guiar por sus subordinados, ya que como todo ser humano puede cometer errores. En este caso, el gerente debe aceptar abiertamente todo tipo de comentarios de parte de sus subordinados. Esto permite un ambiente positivo de mejora, ya que existe un mutuo apoyo en la organización, logrando que todos se conviertan en expertos respecto a los demás. Ok, esta parte es un arma de doble filo. O sea, es de gran importancia, pero es un arma de doble filo. ¿Por qué? Está muy bien hasta cierto punto dejarse guiar por los subordinados. Y dejarse de guiar se refiere no necesariamente en hacer todo lo que ellos digan, sino escuchar las respuestas, escuchar las propuestas, escuchar todos aquellos comentarios que puedan aportar los subordinados. Hablemos de cosas buenas, hablemos de cosas malas, hablemos de puntos de vista. El gerente siempre tiene que estar abierto a esta gama de posibilidades para poder tomar una decisión. O sea, si bien es cierto que el gerente se deja guiar por sus subordinados, tampoco es que tome decisiones en base a lo que ellos le digan. El gerente tiene que tomar estas opciones que le dan los subordinados, pero a final de cuentas quien tiene que decidir es él. Quien tiene que decir qué es lo que va a pasar es él. Quien tiene la última palabra en todo esto es él. Sí, es bien importante tomar en cuenta todo lo que te dicen, porque posiblemente ahí está la respuesta que necesitas. Pero a esa respuesta que estás encontrando o que alguien más está haciendo el favor de brindarte, debes de complementarla, debes de cuadrarla, debes hacer que tenga un sentido. Si no tienes esta parte como de objetividad ante las cosas, pues simplemente vas a ser una marioneta más. Y las marionetas, a final de cuentas, no tienen toma de decisiones, no tienen estas características importantes que necesita un gerente. Entonces, sí es importante el punto de vista de los subordinados, pero tampoco hay que dejarse mangonear o manipular por ellos. El punto es, ok, te escucho, acepto tus aportaciones, acepto tus ideas, qué podemos hacer, qué no debemos hacer. En base a eso lo planteo, ejecuto mi plan de acción y posteriormente ahora sí tomo decisiones. Por otro lado, como lo menciona Moucher en el 2003, nos dice que el gerente es la persona con plena capacidad jurídica que dirige una empresa por cuenta y encargo del empresario, y a esta persona se le encomienda la labor de cuidar, supervisar, controlar y planificar las actividades de las personas que trabajan, de las personas que bajo su mando están. Lo pueden ver como un maestro, un capacitador, un entrenador, un reclutador, un empleador y un consejero. Ok, todos estos todos estos nombres o seudónimos, como le queramos llamar, que va a tener esta persona, en este caso el gerente, va a ser según las funciones que tenga en cuanto a su ambiente laboral. Por ejemplo, aquí nos dice que las personas o los subordinados lo pueden ver como un maestro, como un capacitador, un entrenador, un reclutador, un empleador, un consejero. Todo va a depender el área de trabajo en la que se esté desempeñando. Hablemos que a lo mejor es se me ocurre, no sé, un head coach de un equipo de fútbol americano. Final de cuenta, tiene labores de gerencia.
¿sale? Porque sus objetivos, ahora sí que lo vamos a ver desde el punto de vista deportivo. El objetivo de un head coach de fútbol americano es ganar el Super Bowl. Ese es el objetivo de todos. No es ganar el siguiente partido, no es meter más puntos que el otro en toda la temporada, no. El objetivo principal es ganar el Super Bowl. Y entonces, ¿cómo va a funcionar? Obviamente dirigiendo al equipo. Tienes que hacer una planeación, tienes que organizar al equipo, tienes que dirigirlo, tienes que hacer una retroalimentación de lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal y hacer o ejecutar un plan de acción y así sucesivamente. De esa forma es como funciona, digamos, en esta parte el proceso administrativo. Así es como se describe. Ajá. Entonces vamos a tener que un entrenador también puede ser un gerente. En este caso, por ejemplo, no sé, se me ocurre un capacitador. Un capacitador, ¿cuál es el objetivo principal del capacitador? Enseñarte a ejecutar o a realizar cosas específicas según el área que te esté enseñando o explicando. Te tiene que capacitar para que tú puedas ejecutarlo. Entonces tiene que planear cómo enseñarte, tiene que planear cuánto tiempo va a llevar a enseñarte, tiene que organizar, por ejemplo, sus actividades, tiene que organizar toda la información que necesita manejar esta persona. Después tiene que dirigirlo, es decir, le tiene que ahora sí enseñar, ponerlo a hacer práctica y decirle sí, ok, está bien o está mal, realizar una retroalimentación, si no, volver al origen. Así es como funciona sucesivamente. Son los pasos a seguir, pasos del proceso administrativo justamente que debe de tener un gerente y lo podemos llamar de distinta forma según sea el caso, ya que el proceso administrativo no solo se aplica en la empresa. Sin darnos cuenta, nosotros también podemos aplicarlo en muchos aspectos de la vida y en cualquier otra profesión que no necesariamente sea la administración de una empresa. Por otro lado, tenemos a Lussier. En el 2005 menciona que el gerente es un líder de su grupo, un seguidor y un realizador de políticas, planes y programas de la campaña. Es quien toma decisiones, y acepta la responsabilidad por ellas. Enseña a los otros el sutil arte de firmeza de carácter. Es un comunicador, un catalizador. Es un planeador, un organizador y un pronosticador. Es un conductor, un orquestador y un manipulador diestro. ¿Sale? Ok. Antes de seguir con el siguiente, entonces vamos a tener que todas esas características que va a tener esta persona, si se dan cuenta, deben ser demasiadas. Al final de cuentas, todo esto podemos resumirlo, digamos que en otras palabras, es un líder. ¿Sale? Un gerente tiene que ser un líder por naturaleza. Tiene que ser esa persona con paciencia, tiene que ser esa persona con tolerancia a la frustración, tiene que ser esa persona que te pueda enseñar, pero al mismo tiempo te pueda guiar, pero también es una persona que te ayude a planear, una persona que te ayude a organizar, una persona, no digamos perfecta, pero que sepa llevar un orden en el todo de las cosas. Ajá, en el cómo realizarlo, en el cómo ejecutarlo. Debe ser una persona hasta cierto punto metódica, que le gusta, pues, le gusta hacer bien todo, pues. Entonces, y debe predicar con el ejemplo, sobre todo. Por otro lado, ahí mismo nos dice, según Maucher, que el gerente es quien dice a la gente, en términos específicos, lo que debe hacer. Les aconseja para lograr su mayor esfuerzo en el cumplimiento de los objetivos. ¿Sale? Les dice, bueno, esto ya lo mencionamos hace un rato, les dice qué es lo que tiene que hacer, pero él predica con el ejemplo. ¿Sale? Es quien les tiene que aconsejar qué es lo que tiene que hacer. Si están haciendo una labor, vamos a suponer, no sé, se me ocurre que a lo mejor es el chef ejecutivo, ¿no? Y el chef ejecutivo a lo mejor es el encargado de un restaurante de tipo francés.
Y entonces ustedes en ese restaurante de tipo francés venden a lo mejor variaciones de pan francés de corteza. Y entonces, o sea, el pan de corteza es bueno. Y el chef le dice al panadero pues que tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro. Pero a lo mejor el chef sabe algo que el panadero no sabe. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que guiarlo, tiene que aconsejarlo, tiene que decirle, ok, está muy bien tu producto, pero puede ser mejor. Puedes mejorarlo haciendo esto, inténtalo. O vamos a intentarlo, hagamos una prueba de menú, no sé, ¿sale? O sea, ese es el punto, no nada más llegar y decir, ¿sabes qué? No está bueno y lo cambias. No, necesita haber aportación, necesita haber necesita existir esta parte de inspiración por parte pues del chef, ¿no? Para que puedas ejecutar, para que tengas más opciones de trabajo. Por otro lado, nos dice también que el gerente es el canal, por donde el profesional de carrera es el auténtico especialista y especialmente puede orientar sus resultados conjuntos, donde a su vez determina las necesidades, las capacidades y las oportunidades de esa empresa de la que es miembro. Ok, aquí el gerente, o en esta definición de gerente por medio de Callejas, nos habla hasta cierto punto ya de herramientas. Aquí ya nos está hablando un poquito sobre las herramientas de, bueno, específicamente de planeación. Y ya nos está hablando un poquito más atinado hacia lo que es el análisis FODA. ¿Sale? Ya nos habla un poquito de capacidades, oportunidades, necesidades, etc. O sea, ya está aterrizando un poco más la idea hacia qué tipo de herramientas son las que utiliza esta persona y qué características y capacidades debe tener esta persona para poder realizar e interpretar este tipo de herramientas de, pues ya sea de planeación, de organización o de dirección. En el caso de Magginson, en el 2001, dijo que ser gerente significa utilizar los recursos en forma eficaz y eficiente para alcanzar las metas de la organización. La eficiencia es la habilidad para que se realicen de manera correcta las cosas. La efectividad es que las cosas se logren, ¿sale? Entonces, esta diferencia es muy importante, ¿sale? Porque a veces algunos de nosotros, no digo todos, pero algunos de nosotros llegamos a confundir esta parte de eficiencia y efectividad, ¿sale? Entonces, creo que la parte más importante, o lo que yo considero más importante de estos dos aspectos como tal, es la eficiencia, ¿sale? La efectividad, a final de cuentas, creo que todo el mundo la puede hacer. O sea, para ser efectivo, si nos lo proponemos, todos logramos ser efectivos. Pero para ser eficientes, la parte de la eficiencia es un tanto distinta, porque ahí se requieren otra serie de características, se requiere otra serie como de compromisos, de habilidades que van a hacer que tú puedas ejecutar una actividad o puedas llevar a cabo una actividad, pero de manera correcta. O sea, sí logras la actividad, pero lo haces lo mejor posible, lo más perfectamente y lo más correcto que se pueda. En cambio, la efectividad solo es hazlo, no importa cómo, pero termínalo. Y eso a veces es muy contraproducente cuando se trata de una empresa, porque no es lo mismo a que te trabajen con calidad, a que trabajen todo feo y todo mal. Bien, vamos con esta parte donde nos dice qué es un cargo gerencial. ¿Sale? Nos dice que el diseño de un cargo debe partir de la tarea, pero también debe ser un diseño que pueda albergar a personas de distintos temperamentos, hábitos y pautas de comportamiento. En este caso, cuando hablamos de cargo, hablamos de la parte sinónima de un puesto de trabajo, ¿sale? Entonces, en este caso, el cargo gerencial es como el puesto de la gerencia. ¿Qué es el puesto de la gerencia? ¿Sale? Entonces, vuelvo a repetir, nos dice que el diseño de un cargo o un puesto
debe partir de la tarea, pero también debe ser un diseño que pueda albergar a las personas de distintos temperamentos, hábitos y pautas de comportamiento. No todos los gerentes van a ser iguales. Quizá existan gerentes muy efectivos, pero con métodos muy tradicionales, y esos métodos tradicionales a veces son contraproducentes. Pueden ser eficaces algún tiempo, pero llega un punto donde la gente dice ya no más, y empiezan a haber conflictos, y más con las nuevas tendencias. Bueno, en esta parte de la gerencia vamos a encontrar muchos conflictos interesantes que hoy en día se vienen manejando. Por ejemplo, unos de ellos son la discriminación, otros de ellos, por ejemplo, es el feminismo, entre algunas otras cosas. Son aspectos que desde el punto de vista corporativo vienen a tener como mucho impacto dentro de la empresa. O sea, y no hablo de un impacto malo ni tampoco hablo de un impacto bueno. Quizá haya cosas buenas, pero también quizá haya cosas malas. El punto es que la adecuación de la empresa o la adecuación del corporativo para poder albergar todos este tipo de corrientes y conflictos que hoy en día tenemos, pues ha sido un papel muy interesante, ¿eh? La verdad es que esta parte es interesante. Digo, vamos a ir viéndolo conforme vayan saliendo los ejemplos, vamos a ir viendo qué onda. Luego tenemos que un cargo debe tener una amplitud suficiente, de modo que un hombre eficaz pueda hallar en sus actividades satisfacción y realización, su propio modo y su método de trabajo. ¿Sale? Entonces, va a depender mucho sobre, el cargo de un gerente va a depender mucho sobre las ideas y las corrientes o nuevos modelos con los que cuente la empresa. Vamos a poner un ejemplo. No es lo mismo ser el gerente vamos a ponerlo, no sé, el gerente de producción en Ford, que ser a lo mejor el gerente de mercadotecnia se me ocurre, en Mars. ¿Sale? ¿Se ubican el corporativo Mars? ¿O no? ¿Han escuchado el nombre de ese corporativo? Mars. No. Ok, bueno. No. Mars como tal son los dueños de, digamos que de dulces famosos. Son una serie de dulces famosos que se producen a nivel mundial. Es una transnacional, pero tienen presencia en todo el mundo. Uno de ellos es Snickers, es Milky Way y es M&M's. ¿Sale? Esas tres marcas son como las tres marcas más fuertes que tienen presencia a nivel mundial y las produce Mars. Entonces, si ponemos en contraste Ford con Mars, son cosas totalmente distintas, porque el papel del gerente va a ser totalmente diferente. Digamos que las actividades y el modo de trabajo de estas dos gerencias va a ser totalmente distinta, porque por una parte tenemos un gerente de producción y por otra parte tenemos un gerente de mercadotecnia. El gerente de producción, por ejemplo, de Ford, tiene que ser una persona seria. ¿Por qué? Porque está trabajando por la seguridad de las personas, es decir, si no se ensambla bien un auto, si no se tienen las medidas de seguridad, si no se ponen a lo mejor las bolsas de aire que tienen que estar en buen estado, etc. Por otro lado, tenemos un gerente de mercadotecnia con una marca divertida o con unas marcas divertidas. Tenemos que M&M's se maneja bajo una marca que te refleja diversión, felicidad, que todo el tiempo te la lleves relax, que todo el tiempo estés tranquilo. Y el mismo eslogan de trabajo, o el mismo eslogan de venta, lo maneja Snickers y lo maneja Milky Way. Regularmente en todos sus comerciales de Snickers y Milky Way, la propuesta es: cómete esto y te vas a tranquilizar. Cómete esto y vas a hacer que la vida pase como más tranquila. O sea, es como la perspectiva que le están dando al producto y lo que puede llegar a aportarte o puede llegar a reflejar si es que tú consumes ese producto. Es interesante cómo funciona esa parte.
Y entonces el método de trabajo de los dos gerentes va a variar. Uno puede ser más tranquilo, puede aceptar propuestas, puede aceptar, bueno, sí, en este caso serían propuestas por el lado de Mars, porque pues nuevos campañas publicitarias, nuevos eslogans, nuevas cosas de ese tipo. Y por otro lado Ford no, tiene que ser más cuadrado. No puede decir, pues ¿sabes qué? Pues si no lo pudimos ensamblar así, pues nada más ponle remaches, ¿no? Híjole, es complicado, no se puede. Entonces a esto se refiere esta parte, que tienen que buscar como o según el área de trabajo, según el tipo de empresa, tienen que buscar como su mood para que puedan tener un método específico, para que exista una metodología específica en esa área. Luego tenemos otra parte que menciona Vivar en el 2000, nos dice que menciona que el único requerimiento de un cargo gerencial y la única prueba que debe aplicarse a quien lo llena es el desempeño en base a los resultados. ¿Sale? Aquí ya hablamos desde otro punto de vista. Aquí lo que importan son los resultados. No importa a lo mejor el bienestar de tus trabajadores, no importa a lo mejor el desarrollo como tal de la empresa. Lo que importa es obtención de resultados. ¿Y cómo los vas a obtener? Como sea. O sea, no importa si hago esto, no importa si hago el otro, los resultados son a los que debo de llegar. ¿Sale? Y entonces ahí también tenemos una discrepancia, ya tenemos una forma distinta de ver las cosas por diferentes autores. Por otro lado, nos dice que el cargo o el puesto de gerencia puede definirse tomando en cuenta los siguientes aspectos. Número 1, nos dice que en primer lugar, la función específica, el cargo mismo, debe ser siempre un cargo permanente y continuo. Es decir, nosotros tenemos una forma de trabajar en la empresa. Nosotros somos, ¿qué te gusta? No sé, somos una fábrica de cacahuates. Ajá. Y entonces nuestra producción siempre va a ser hacer cacahuates. Recibir materia prima, limpiarla, darle proceso. A lo mejor hacemos cacahuates con sal, a lo mejor con chile y a lo mejor japoneses, ¿no? Y entonces se divide la producción, esto se va para acá, esto se va para acá, las compras, etcétera, supervisión de calidad, bla, 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 ¿no? De esa forma es como funciona. Debe ser un cargo permanente y continuo. Debe ser un cargo que sabe lo que hace y que no deben de existir variaciones porque queremos un producto pues continuo, que no varíen los sabores, que no varíen los tamaños, que no varíe tanto en las presentaciones, etcétera. Y por lo tanto, eso implica llevar una ejecución correcta, una dirección correcta dentro de la empresa. ¿Sale? Y no, vuelvo a repetir, no es lo mismo ser el gerente de una fábrica de cacahuates que hacer a lo mejor el gerente de... ¿Qué les gusta? A lo mejor el gerente de una tienda de ropa. Ahí va a ser totalmente distinto. Porque entonces tu labor como gerente va a ser la venta. Y la venta implica llamar la atención del cliente. Y entonces tienes productos para niño, tienes productos para dama, productos para caballero, vendes zapatos, vendes ropa de playa, vendes todo. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que trabajar en función a lo que estás haciendo. Si yo soy el gerente, tengo que lucir bien. Si yo soy el gerente, tengo que poner el ejemplo y poner el ejemplo a todos mis trabajadores para que puedan llevarlo de esa forma. Vamos a poner un caso específico. Si hablamos de tienda Zara, o por así llamar alguno, siempre que vamos a una tienda Zara, lo ideal es como una etiqueta casual formal. O sea, tampoco ni tan, ¿cómo se le puede decir? Tan formal, pero tampoco tan casual. Tampoco andan en tenis y tampoco andan en playera. Te tienen que atender con un pantalón semiformal, a lo mejor una camisita, a lo mejor un polo, pero que tenga sentido, no lo sé, ¿sale? Y todos están uniformados y todos tienen, o todos trabajan en función del tipo de empresa. Número 2, tenemos la definición funcional del cargo, las funciones únicamente, ¿sale? Las funciones teóricas que debe tener el cargo. Número 3, un cargo gerencial se define mediante relaciones en sentido descendente.
ascendente y lateral, lo cual ayudará a saber de quién depende, a quién se dirige y quién es compañero. ¿Sale? Entonces esta parte, este modelo gerencial o esta aportación, vamos a tener que deben de tener relaciones, o un gerente debe tener relaciones tanto ascendentes, descendentes y laterales. ¿Sale? Para distinguir justamente lo que nos dice aquí. A quién depende o de quién depende, a quién se dirige y quiénes son sus compañeros. Pero englobando toda esta parte, lo ideal es que el gerente debe tener la capacidad de tener una buena relación personal o interpersonal con cada uno de estos puestos de trabajo o con cada una de estas personas. Mientras mejor mantenga ese buen círculo armonioso, mejor va a ser la forma de trabajo. Porque no va a ser lo mismo que a lo mejor el gerente se sienta mucho, obviamente respete su nivel jerárquico más alto, pero al nivel jerárquico que está por debajo de él y a los laterales los trate con la punta del pie. Así no funciona. ¿Sale? Lo ideal es que debe de tener una relación buena con todo el mundo o en su ambiente de trabajo. Número 4. Nos dice que finalmente se define mediante la información necesaria para el cargo y por el lugar del administrador en el flujo de la información. ¿Sale? Entonces, el gerente se va a definir mediante todo aquello o todas aquellas funciones específicas que tiene que llevar a cabo. Una vez que están definidas todas estas funciones, debe hacer como fluir todo de manera correcta. O sea, tiene que ser un ciclo. Y este ciclo tiene que funcionar muy bien porque si un paso se atora, no llegamos al otro. Quizás se pueda llegar al otro, pero no de la manera efectiva. Bueno, yo les dejé una tarea por ahí que tienen para entregarla hasta mañana, que es justamente sobre el diagrama de flujo. Justamente el diagrama de flujo es una herramienta que se ocupa para la planeación. Este diagrama de flujo nos va a permitir tener una gama de posibilidades de cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, si yo quiero llegar a un objetivo, ¿qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa si no hago esto? ¿Regreso al origen o me desvío? Así es como funciona el diagrama de flujo. O sea, es una gama de vías y posibilidades que pueden existir para que lleguemos a un fin. De esta forma también funciona o son las funciones del gerente. El gerente tiene que estar abierto a las posibilidades para que con el flujo de toda la información, con el flujo de todas esas características que estamos llevando en ese caso, nos permita llegar a una finalidad. Si no es por aquí, es por allá, pero de la manera correcta. Bien, entonces tenemos que, según Lussier, en el 2005, nos dice que el cargo de gerente existe en todo tipo de organizaciones, literal, en todas. Las características más importantes y sobresalientes son adquirir la responsabilidad por todo el desempeño de la organización, el control y el buen manejo de los insumos que se necesitan para proporcionar un bien o un servicio. Esta pequeña definición o aportación es muy clara y a veces algunos gerentes de ciertos establecimientos justamente esto es lo que no tienen claro. O sea, creen que el ser gerente es literal ir a pararte atrás de un escritorio y llegar a mandar a todo el mundo, cuando en realidad no es así. La mejor aportación o mejor característica que puede tener un gerente al frente de una organización es justamente tomar el control, organizar y manejar de manera correcta el establecimiento. Si hablamos de un restaurante, entonces el gerente tiene que estar al pendiente o al pie del cañón de todo lo que se necesita para que se pueda proporcionar un buen servicio. Hablemos de insumos, hablemos de a lo mejor tener al personal capacitado para que ejecute correctamente sus funciones, no sé, entre algunas otras cosas. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta sesión. Nos vemos de regreso. ¿Qué les parece? ¿En 10 minutos o en 15? Como ustedes me digan. 15.
Órale, pues. 15. En 15 minutos Sí. los veo de 20. regreso. Ya, entonces en 10 ya. ¿Qué 15? Sale, los veo de regreso en 10 minutos después. Y para ¿Qué terminar con 15? esto. Ya dije 10. Ya me hicieron enojar. No es cierto. No, mejor en 10 para terminar antes. ¿Sale? Bien, vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sale. Solo nos falta Adri, pero pues no se ha conectado.
Ni modo. Vamos a terminar de poner la asistencia del día de hoy. Sale. Entonces aquí es doble. Bien. Ok. Nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Entonces habíamos dicho que según Lussier, en 2005, nos había dicho que el cargo de gerente o de gerencia existe en todo tipo de organizaciones. Las características más importantes y sobresalientes son adquirir la responsabilidad por todo el desempeño de la organización, el control y un buen manejo sobre los insumos que necesitan para proporcionar un buen servicio. ¿Sale? Vamos a seguir avanzando. Bien. Vamos con esta parte que son las responsabilidades de un gerente. En este caso nos dice que las categorías de responsabilidad de un gerente pueden establecerse de la siguiente manera para Drucker. Entonces nos dice Peter F. Drucker que estas categorías de responsabilidad son las siguientes. Número 1, tenemos que el gerente es responsable del establecer los objetivos a largo plazo de la empresa. Ok, todos los objetivos que son debidamente planeados, que son debidamente especificados durante el proceso de la planeación, pueden ser objetivos a corto, mediano y largo plazo, aunque un alto directivo, un alto ejecutivo, regularmente realiza planes a mediano y a largo plazo, ¿sale? Y él es el responsable de que todo se lleve a cabo o se ejecute de manera correcta, ¿sale? Vamos a suponer que ustedes tienen un restaurante de mariscos y lo ponen a lo mejor ahora sí que vamos a irnos lejos, ¿no? A lo mejor lo ponen a mí se me ocurre a lo mejor Puerto Vallarta, y tienen un restaurante de mariscos. Entonces, su objetivo a largo plazo, o su principal objetivo a largo plazo, número 1 es establecerte como uno de los mejores restaurantes de mariscos de la zona, ofreciendo a lo mejor alimentos de calidad. ¿Cómo voy a lograr establecerme o posicionarme como uno de los mejores restaurantes de mariscos? Obviamente, realizando procesos efectivos y teniendo estrategias adecuadas para que el restaurante vaya evolucionando constantemente, ¿sale? O sea, no es lo mismo decir sí lo voy a lograr y tener altas, bajas, despidos, hoy vendo, hoy no vendo, etc. A tener como un seguimiento constante de las ventas. Eso es una parte importante y obviamente es parte de la gerencia. Número 2, la responsabilidad es que el gerente es responsable por el desarrollo de los planes de apoyo que contribuirán a lo largo de todos los objetivos seleccionados. Justamente lo que acabo de mencionar. O sea, si yo quiero llegar a ser o a posicionarme como a ser el mejor restaurante de mariscos que puede existir o de los mejores restaurantes que pueden haber en ese lugar, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuáles son mis planes? ¿De qué manera lo voy a llevar a cabo? ¿Cómo voy a contribuir a que esto suceda? ¿Sale? De esa forma es como tiene que ir funcionando. Número 3, nos dice que se tienen que desarrollar y coordinar los planes y estrategias para todas las áreas funcionales, dependiendo del tipo de establecimiento. O sea, nosotros tenemos un restaurante de mariscos. Regularmente los restaurantes de mariscos no tienen como muchas áreas. O sea, es como muy cerrado ese círculo. O sea, o son mariscos o son mariscos. Irregular, o pastas. Es como lo máximo que puedes meter. ¿Sale?
pudiese, si nosotros hablamos a lo mejor ya de un restaurante, no sé, de especialidad, vamos a suponer si hablamos, no sé, que les gusta un restaurante de comida, se me ocurre comida italiana. O sea, si tenemos un restaurante de comida italiana, obviamente la variedad es un poco más grande. Ya no es tan cerrada. ¿Por qué? Porque ahí puede haber mariscos, puede haber pastas, puede haber postres, puede haber a lo mejor, ¿cómo se le dice? Ensaladas, etcétera. Y entonces ahí ya vamos a tener, ¿cómo se llama? Áreas funcionales. Estas áreas funcionales nosotros las vamos a conocer como departamentos o cocinas específicas. Puede ser cocina caliente, puede ser cocina fría, puede ser repostería o panadería, puede ser el área de cafetería justamente. O sea, pueden existir diferentes áreas según el giro de tu establecimiento. Ahora, el gerente como tal debe de trabajar y coordinar con los responsables de todas esas áreas las estrategias adecuadas para que esas áreas puedan funcionar en conjunto con todo el restaurante y de esta forma tener un producto de calidad o bueno, en este caso ofrecer productos de calidad y obviamente un buen servicio. Número 4, tenemos que el gerente es el responsable de la solución de conflictos inevitables que surgen y de los intercambios que se deben hacer en muchas de las actividades de la organización. Esto ya lo hablábamos hace un momento, la parte del manejo de conflictos. O sea, definitivamente tiene que ser el responsable del manejo de conflictos. Ahora bien, si hablamos de un establecimiento de alimentos y bebidas, hablemos de un bar, hablemos de un restaurante, el gerente como tal no solo tiene que solucionar los conflictos internos, aquí ya estamos hablando que también tiene que solucionar los conflictos externos o hasta cierto punto externos que involucren el funcionamiento del restaurante o del bar. Tal es el caso lo que pasa comúnmente, ¿no? Cuando a veces mandan a llamar al gerente porque a lo mejor el personal de servicio está siendo grosero o el personal de servicio no cumple o se está tardando mucho o a lo mejor hay una mosca en la sopa, la famosa mosca en la sopa, ¿no? Y entonces, ¿quién tiene que poner la cara? Pues definitivamente el gerente. ¿Y cómo evitas todo eso? Obviamente teniendo una buena gestión de la dirección y de la organización del lugar. Si tú te encargas de verificar que todos los empleados, los subordinados en este caso, ejecuten sus funciones específicas con la mayor responsabilidad, podemos evitar muchos conflictos pues externos. Ahora, hablando de conflictos internos, híjole, ahí es un poquito más complicado, pero tampoco es imposible. La parte de los conflictos internos debe de existir o el gerente también debe de ejecutar la función de un mediador. El mediador es quien no va a estar ni de un lado ni del otro. Simplemente va a ser a esa persona que se va a encargar de solucionar el problema buscando las opciones correctas o que puedan, o las posibles opciones, mejor dicho, y ver qué es lo que está sucediendo. Y en base a eso, nuevamente, tomar decisiones. Bien, entonces nos dice que, como lo menciona Peter F. Drucker en el 2000, nos dice que la gerencia es responsable del éxito o del fracaso del negocio. Así, es evidente que una gerencia es indispensable para dirigir los asuntos de la empresa. ¿Sale? Entonces, Peter F. Drucker en esta parte nos brinda una palabra como tal que es responsable. O sea, ya involucra esta parte del grado de responsabilidad. Ya no solo estamos hablando que tiene que ser un líder, no solo estamos hablando que tiene que organizar, no solo estamos hablando que tiene que decirles a los empleados de qué manera hacer las cosas y guiarlos. Ya estamos hablando que es una persona que tiene que ser totalmente responsable de lo que sucede en ese lugar. Así como va a mandar, así tiene que cargar con todas ¿cómo se le llama? Se me fue la onda. Con todas las críticas, tiene que cargar con todos aquellos fracasos que pudiese tener, en este caso, la organización o la empresa.
sea, su nivel de responsabilidad tiene que ser bastante alto, porque es muy bonito tener éxito, es muy bonito decir, ok, me salió perfecto y yo sé guiar a la gente, pero no es igual de bonito cuando te dicen, por ti perdimos 50,000 pesos, por ti perdimos 100,000 pesos en esta semana, tú no ejecutaste bien las cosas, tú no hiciste bien las compras, no revisaste a tu encargado de compras que hiciera esto, no verificaste que a lo mejor, no sé, la conservación de las cosas en cámara de refrigeración, no verificaste que la cámara de refrigeración funcionara de manera correcta. ¿Quién tiene la responsabilidad? El gerente, porque el gerente es quien toma las decisiones, el gerente es quien va a decir, necesito que traigan a alguien y me repare esa cámara de refrigeración, necesito que acomodes toda esa parte en anaqueles, necesito llevar este orden, necesito, porque así, porque si no lo hacemos de esa forma, definitivamente quien carga con toda la responsabilidad es el gerente. Y a veces existen empresas, existen instituciones que tras cargarle la responsabilidad, esa persona responsable tiene que cubrir el costo perdido de lo que tuvo. Si fue monetario, si fue en especie, lo que sea, pero se le tiene que cobrar y se le tiene que descontar. Es complicado, la verdad. Bien, por otro lado nos dice que según Champi, en el 99, nos dice que la afirmación de que la gerencia es responsable del éxito o del fracaso de un negocio nos dice por qué necesitamos una gerencia, pero no nos indica cuándo ella es requerida. Eso también es importantísimo. Nos dice que forzosamente nosotros necesitamos una persona responsable o que se haga responsable del éxito o del fracaso del lugar, pero nadie nos dice en qué momento tenemos que conseguirlo. Ajá. Vamos a suponer, ustedes son emprendedores. Ajá. Ustedes a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Yo voy a empezar desde abajo. Voy a empezar a vender, se me ocurre, tacos. Se me ocurre vender tacos. Está bien, es un buen negocio, ¿no? Y empiezas a vender tacos, empiezas a tener clientela. ¿Y qué crees? Que empieza a crecer mucho tu clientela. O sea, definitivamente empiezas a generar, empieza a crecer tu clientela. Y entonces, ya no te das abasto. Empiezas a contratar más gente, rentas un lugar más grande, tienes más clientela, bla, 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 bla. Y de repente, cuando menos te das cuenta, ya estás rentando en un lugar al triple de grande, ya no tienes a 2 trabajadores, sino ahora ya tienes a 10 trabajadores y se te está yendo de las manos, ¿no? Y entonces dices, ching, ¿cómo lo voy a hacer? Nadie te dice en qué momento tienes o debes contratar un gerente. Las circunstancias son las que te van a indicar en qué momento o cuál es el momento preciso en que un gerente tiene que hacer pues su aparición en este tipo de lugares. El papel del gerente como tal no va a venir a cambiar nada, simplemente va a venir a organizar. Si nosotros conocemos cómo funciona esta parte y tenemos la idea de cuál es el papel del gerente, si el día de mañana nosotros somos emprendedores y tenemos una empresa X de comida, tampoco el gerente va a venir y nos va a picar los ojos y nos va a decir, es que así se hace. No. El punto importante de saber de lo que se trata una gerencia es que tú como dueño tienes el poder sobre el gerente. Y tú puedes decirle al gerente, ¿sabes qué? No me gusta cómo estás haciendo las cosas. ¿Sabes qué? Tú aquí no vienes a gritar. Tú aquí no vienes solo a mandar y a sentarte. Predica con el ejemplo. Escucha a tus trabajadores. Haz esto, haz el otro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú eres el dueño. Y tú como dueño necesitas que el establecimiento funcione de manera correcta. Entonces, por lo tanto, tampoco como dueño vas a decir, a ver cómo le haces, pero lo quiero listo. No, eso tampoco va por ahí. O sea, sí, hazlo, pero a ver, dame opciones. Si estoy de acuerdo, la acepto. Si no, no la acepto. Si necesitamos crecer, dime cómo. Necesitamos soltar dinero, dame propuestas. ¿Cómo lo voy a hacer? Tú vas a ser el encargado. Ok, ¿qué me propones? Bla, 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 bla. Entonces, esto es bien importante. ¿En qué momento vamos a requerir un gerente para que el establecimiento pueda funcionar si es que ya creció?
¿sale? Entonces, obviamente, el papel del gerente es hacer que este lugar, que esta empresa, crezca, que tenga mejor desarrollo, entre algunas otras cosas, ¿sale? Luego nos dice que para Maucher, en el 2003, los individuos que trabajan en grupo deben trabajar unidos para cumplir objetivos. Trabajo en equipo, ¿sale? No hay otra palabra para ello. Los integrantes del grupo deben subordinar hasta cierto punto sus deseos individuales para alcanzar las metas del grupo y la gerencia debe proveer liderato para la acción del mismo. Esto también es importante. Aunque trabajemos en equipo, trabajemos en grupo, siempre debe de, número 1, debemos subordinar y número 2, debemos delegar. A pesar de que somos un equipo o un grupo de trabajo, es importante subordinar y delegar. Es decir, según los acuerdos que se tengan, la subordinación puede ser a que todos tengamos el mismo rango o a que cierto número de personas tenga el mismo rango y el resto sean los ayudantes de ese número de personas que son un rango más alto. Y por lo tanto, los de ese rango más alto puedan subordinar, puedan delegar actividades al otro grupo de personas. Si estamos hablando que todos tenemos el mismo rango, entre nosotros mismos tenemos que delegar funciones específicas donde cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables por lo que suceda con esa función, si sale mal, si sale bien y con 0 justificaciones. Entonces, esta parte del trabajo en equipo va a venir a ser va a venir a ser una parte, podría decir que no tan diferente al trabajo de una empresa, es decir, si hablamos de jerarquías, porque el trabajo en equipo, vuelvo a repetir, también delega y también subordina según el tipo de organización, según el tipo de trabajo que se esté realizando, ¿sale? Entonces, si nosotros hablamos de a lo mejor hablamos de una banquetera, supongamos que ustedes tienen una banquetera, y a lo mejor ustedes se hacen socios, no sé, 4 de ustedes se hacen socios en una banquetera, ¿no? Y dicen, no, pues vamos a empezar a recibir ¿cómo se llama? Eventos. Y pues a lo mejor, no sé, de repente empiezan a crecer y les empiezan a salir eventos de más de 600 personas, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? Híjole, nos va súper bien, pero ¿qué sucede? Si contratamos más gente hay que pagarles el día completo, hay que pagar comida, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Y pues ya no vamos, es un ejemplo, ya no vamos a ganar individualmente nosotros 4, no sé, 25,000 pesos. Vamos a ganar 20. Y ustedes pueden decir, pues que son 5,000 pesos. Pero dicen, ¿sabes qué? Me quiero ahorrar esos 5,000 pesos. Lo vamos a trabajar nosotros 4. Y entonces ahí es la parte de subordinar y delegar. Somos un equipo, sí, ok. Yo me encargo plato fuerte. Yo me encargo de, a lo mejor de la entrada. ¿Sabes qué? Yo me encargo a lo mejor de guarniciones. Yo me encargo a lo mejor de la pasta. Un ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿cómo funciona esto? Ahora sí, ya delegamos, ya subordinamos, hay que poner manos a la obra. Cada uno tiene que hacerse responsable de lo que está haciendo. Obviamente, existiendo comunicación y existiendo apoyo entre todos ustedes. ¿Sale? De esa forma es como va a funcionar esta parte. Luego tenemos que podemos encontrar diferentes responsabilidades administrativas, como lo menciona Champi. Estas, las responsabilidades administrativas también son de gran importancia. Número 1, tenemos que los autogerentes son personas que no se consideran a sí mismos gerentes, ya que solo responden por la calidad de su propio trabajo. ¿Sale? Entonces, estos autogerentes van a surgir cuando la necesidad de la empresa lo requiere. Es decir, no son personas que todo el tiempo, desde que llegan, van a mostrar como características importantes, sino en los momentos cruciales es donde van a aparecer y a lo mejor van a tomar la batuta y van a ser líderes en su grupo y van a estar diciendo esto, diciendo el otro, pero no para mal, sino para bien. Es decir,
que su trabajo los va a respaldar, que el hecho de que el resto de los compañeros los siga no quiere decir que se genere un conflicto. Por el contrario, esta persona va a motivarlos, va a hacer que trabajen de manera más efectiva y eficaz, ¿sale? Entonces, estos autogerentes pues no van a tener como tal ese nombre de gerente, pero sí van a ser personas influyentes dentro del área de trabajo. Por otro lado, tenemos los gerentes de proceso y de personas, los que responden por el trabajo de otros, ¿sale? Estos también siempre los hay en todos lados, ¿sale? Son aquellas personas, digamos que, como coloquialmente se puede decir, que ¿cómo se dice? Pues echan el grupo de trabajo a los hombros, se podría decir así. Es decir que ellos asumen la responsabilidad. Su grado de responsabilidad de ese tipo de personas es tan alto y tan grande que, a pesar que son un equipo o un grupo de trabajo, si algo sale mal, son personas que no se quedan con un buen sabor de boca. Por el contrario, son personas que dicen, híjole, o sea, yo me equivoqué. Y aunque los demás digan, ay, pues ya pasó, o sea, no va a pasar nada, ya no salió mal, estas personas se frustran, estas personas pues no sé, o sea, se quedan con la espinita de decir, es que pudo haber sido mejor. Y si se tiene que rendir cuentas, son las personas que ponen la cara y dicen, ¿sabes qué? No nos salió, ¿sabes qué? La cosa estuvo así, aunque la responsabilidad haya sido de varios, esta persona es la que pone la cara y se les conoce como gerentes de proceso y de personas. Por otro lado, tenemos gerentes de pericia. En este caso son las personas que tienen a su cuidado la inteligencia de una compañía. ¿Sale? En este caso podemos mencionar algunos puestos específicos, por ejemplo, de algunas instituciones. Podríamos mencionar a lo mejor, no sé, los encargados de RH y reclutamiento. Podemos encargar no sé, a los psicólogos como tal que existen dentro del lugar. Según el tipo de giro de la empresa, la saturación del trabajo y la motivación que debe de existir para los compañeros de trabajo van a ser el parteaguas para que estos gerentes de pericia puedan conocer qué es lo que está sucediendo, qué es lo que están pensando sus compañeros de trabajo. Están pasando por un mal momento, si están pasando por un buen momento, y de qué manera tengo que hacer o qué es lo que tengo que hacer para que esta saturación emocional que tienen estos trabajadores pues se vaya apaciguando un poco y que obviamente pues se relajen, se tranquilicen, entre algunas otras cosas. Por otro lado tenemos el gerente de empresa, en este caso que es el presidente, el jefe y todos los que respondan a sus pérdidas y ganancias, ¿sale? Este es como el clásico gerente de empresa. ¿Sale? Puede tener algunos otros seudónimos, el gerente de empresa, jefe, presidente, no sé, consultor, etc. Pero bueno, va a ser en general la persona que se va a encontrar pues en la cabeza o siendo la cabecilla que representa la autoridad de la empresa. Ok, por otro lado, tenemos también las características que un ejecutivo debe poseer. Nos dice Callejas en el 2005 que todo ejecutivo debe poseer ciertas características que son indispensables para ejercer un cargo gerencial. Y esas características son las siguientes. Son numeradas, en este caso tenemos 18 características. La número 1 es la toma de decisiones, que hemos estado repitiendo constantemente. La capacidad para generar motivación. En esta parte de la capacidad para generar motivación, también existe una clasificación como muy grande ahí, porque el dar motivación a tus trabajadores no quiere decir que llegues y les digas, venga, vamos, tú puedes, ¿no? O sea, a final de cuentas eso es un animador. Y también existen clasificaciones en esta parte, ¿sale? Se le conoce como animador. En este caso, para generar motivación, debes primero conocer a tu personal.
Debes conocer tus objetivos. Debes conocer qué es lo que quiere la persona o tu trabajador. O sea, ¿a qué me refiero con eso? A que todos los que estamos en una institución o estamos en una empresa, al menos tenemos un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Qué es lo que te motiva a ti, trabajador, para estar en este lugar? Y en base a eso, generar la motivación adecuada. Regresamos, pueden ser motivaciones monetarias, pueden ser motivaciones de necesidad, en este caso puede ser el éxito, puede ser el reconocimiento social, no sé, puede ser cualquier tipo de motivación, no sé, motivación en especie. Estamos hablando a lo mejor, les puedes regalar, les puedes dar premios por llegar temprano, les puedes dar premios por llegar a las metas, no sé, o sea, todo va a depender de la organización o de la empresa, pues ahora sí que las características que debe tener este gerente, ¿no? Por otro lado, tenemos también la capacidad de enfrentar una problemática. Esta parte de la capacidad de enfrentar una problemática es algo, híjole, meramente primordial que debe tener una persona de este tipo o un gerente. Porque no todas las personas tienen esta capacidad, por así llamarlo, de enfrentar una problemática. Hay quienes, pues ahora sí que nos hacemos chiquitos, hay quienes, pues somos tímidos, hay quienes somos muy eufóricos, hay quienes, definitivamente tratan de enfrentarlo, pero siempre se equivocan, o sea, es un lío ahí, ¿sale? Esta parte de enfrentar un problema, creo que lo primordial que debe tener una persona para enfrentar una problemática es guardar la calma. Una vez que se guarda la calma, ahora sí, tenemos que pensar, tenemos que actuar, bueno, antes de actuar, pensar en toda la gama de posibilidades que puede suceder. ¿Qué pasaría si hago esto? ¿Qué sería la parte buena? ¿Cuál sería la parte mala? Entre algunas otras cosas. ¿Sale? O sea, esa capacidad de tolerancia a la frustración, de guardar la calma, de tomar decisiones, enfrentar el problema es muy importante. Número 4, tenemos la capacidad de análisis y síntesis. ¿Sale? Esta capacidad de análisis y síntesis tiene que ser casi de forma automática. Estas personas procesan mucha información. O sea, a lo mejor tienen una junta de trabajo y a ver, área tal, ¿qué tenemos? No, pues sabes qué, bajaron las ventas. No, pues sabes qué, nuestra estrategia de mercado en cuanto a la publicidad no ha sido buena. No, sabes qué, el área de producción se está quejando por esto y por el otro. La capacidad de este gerente en cuanto a análisis y síntesis es, a ver, ¿por qué no estoy generando? ¿Por qué mi campaña de publicidad no está funcionando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que notas mal? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Por qué la parte de producción está detenida? ¿Por qué no están contentos? ¿Se les está brindando esto? ¿Se les está brindando el otro? Etcétera. Y a partir de eso se genera una síntesis. Bien, vamos a tomar plan de acción hacia esto, vamos a realizar el otro, tratemos de fusionar esto con el otro, etcétera, etcétera. O sea, su capacidad de análisis tiene que ser muy rápida para empezar a englobar, empezar a cuadrar y a trenzar todas estas series de posibilidades que existen dentro de una empresa. Número 5, tenemos la capacidad del convencimiento. Tenemos que tener una capacidad de convencimiento muy grande si somos gerentes. Y no solo con nuestros trabajadores, con los clientes, con los proveedores, con todas las personas. Nuestra capacidad de convencimiento tiene que ser muy grata. No se trata de decir, ándale, ándale, no. Sino se trata de dar argumentos positivos que a lo mejor no estás pasando por una buena, ¿cómo se le dice? Una buena época en la empresa, a lo mejor hay conflictos y todo esto, pero tú como gerente tienes que convencer que en realidad eres la mejor empresa, que eres la mejor opción que pueden tener y por lo tanto te elijan a ti. Por otro lado tenemos el número 6, que es el conocimiento del área, definitivamente del área y de todas las áreas. Hablemos específicamente de, bueno, aquí de área hablemos como de
no sé, ya sea de alimentos y bebidas, áreas de la salud, a lo mejor áreas de farmacéutica, área de ventas, no lo sé. O sea, esto va a depender y debemos de tener el conocimiento de toda esa situación. No es lo mismo contratar de gerente de restaurante a una persona que tiene experiencia, sí en gerencia de a lo mejor 10 años, pero a lo mejor la tienen, no sé, se me ocurre en, a lo mejor en supervisión de calidad de producción de brocas. O sea, no es totalmente distinto las brocas de los taladros. O sea, ¿qué va a ser un supervisor de calidad de brocas de taladros a una zona de alimentos y bebidas? ¿Sale? O sea, el conocimiento del área tiene que ser muy afín a lo que estamos haciendo. Número 7, tenemos la agilidad mental, que se relaciona directamente con el número 4, que es el análisis y la síntesis. Esta agilidad mental tiene que ser a la voz de ya para toda serie de problemáticas. Hablemos de una problemática en producción, una problemática con un cliente, o sea, cuál es mi velocidad de reacción y agilidad mental que tengo para la resolución de un problema. Supongamos, no sé, la de los gerentes de alimentos y bebidas en un restaurante. O sea, ya se sabe en la básica, ¿no? O sea, tienes problema con el cliente, le ofreces una cortesía. Tienes problema con el cliente, le bajas el precio. Tienes problemas con el cliente, a lo mejor no paga la cuenta. Tienes problema con el cliente, o sea, a lo mejor le regalas un postre. No lo sé. Todo va a depender y va a ser en función al tipo de problemática que nosotros tengamos y la agilidad mental que deba tener en este caso el gerente para responder, apaciguar y calmar al cliente en este caso. Vamos con el número 8. Nos dice que es la capacidad de negociar, que está directamente ligada con lo que ya mencioné. La capacidad de negociar está, número 1, directamente ligada con el 5, que es la capacidad de convencimiento. ¿Sale? Entonces, en esta parte de la negociación, pues la negociación tenemos que hay diferentes corrientes en parte de la negociación. Obviamente, la mejor negociación que podemos tener es la de ganar-ganar, ¿sale? La negociación de ganar-ganar es la básica, o sea, porque también hay quienes les gusta ganar y no les gusta perder. Entonces ahí viene la problemática, porque unos quieren todo para acá y nada para allá. Lo ideal es que si quieres mantener contentos a tus socios, es indispensable que aprendas a que a veces se tiene que ganar mucho y a veces se tiene que ganar poco. Todo depende de qué estamos hablando. Si ganando a lo mejor, no sé, socios, ganando dinero, ganando posibilidades de crecimiento, no lo sé. Todo va a depender de eso y cómo podemos negociar todo ese tipo de características. Vamos con el número 9. En el número 9 es la capacidad de generar el trabajo en equipo. Nosotros como responsables de la dirección de un establecimiento o de una empresa, debemos tener esta capacidad de generar el trabajo en equipo. Debemos incentivarlo, debemos cultivar esta parte de trabajo en equipo. Hay muchas personas hoy en día que les dices trabajo en equipo y se espantan y dicen, ay no, qué hueva, ay no, yo no quiero trabajar con nadie más, yo trabajo mejor solo, ¿sale? Pero ¿qué crees? Que el tipo de trabajo que estás haciendo funciona en equipo. No puedes trabajar solo. Ese es el punto y eso es lo que a veces no entendemos, lo que nos cuesta trabajo entender muchas veces. Sí, ok, tenemos la capacidad de hacer muchas cosas. Somos capaces de ejecutar esto, ejecutar el otro. Pero ¿qué crees? Esa capacidad que tienes tú para, supongamos que como cocinero, esa capacidad que tienes tú como cocinero de hacer 10 cosas a la vez, te lo permite si estás atendiendo a 7 personas. Pero ¿qué va a pasar si tienes que atender a 45, a 120 personas? Tú no vas a poder. Ese es el punto. El trabajo en equipo no quiere decir que tengas que hacer literalmente, tienes que ser amigo de todo el mundo. No, simplemente tienes que aprender a ejecutar tus funciones o ejecutar tu trabajo en función a los objetivos que necesita la empresa. Obviamente eso implica tener una buena relación, o sea, una relación cordial con las personas, tratar de llevarte bien y tener una comunicación efectiva con las personas. Eso no significa tampoco que seas el mejor amigo de todo el mundo, pero
el trabajo de equipo implica todo eso, saber distinguir todo ese tipo de características para que, vuelvo a repetir, mi trabajo lo haga en función de los objetivos que requiere la empresa y pues bueno, pueda funcionar de manera correcta. Vamos a cortarle aquí en el punto número 9. Pues bueno, nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Por si no han checado, por favor chequen la plataforma, les dejo una actividad tardía, pero tienen hasta mañana para entregármela en la noche, hasta las 11 de la noche, y pues bueno, de esta materia les dejo actividad, ¿vale? Eso es todo por el día de hoy, nos vemos mañana, que estén muy bien. Gracias, profe. Vale, profe, nos vemos mañana. Vale, pues cuídense mucho.